Hola chicos y chicas, esperando que estén bien en sus hogares y que este periodo de cuarentena pueda estar siendo llevado de buena manera y no haya mayores inconvenientes en sus hogares, les doy la bienvenida a esta primera cápsula de la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía. A partir de esta semana vamos a empezar a trabajar con estos videos. El primero de ellos va a ser una retroalimentación de los 5 temas que hemos visto anteriormente. Entonces, y acorde a lo anterior, vamos a presentar el objetivo de esta cápsula, que es retroalimentar los contenidos vistos en las distintas guías de aprendizaje enviadas con anterioridad. Es decir, los 5 temas que fuimos analizando y fuimos desarrollando a través de distintas preguntas. El primer tema que tratamos fue el tema de los alimentos transgénicos. Pero nos queda la pregunta, ¿qué es lo que era un alimento transgénico? Entendemos como un alimento transgénico, que puede ser animal o vegetal, que ha sido modificado a través de distintos procesos para adquirir características que no eran originalmente de él. Por ejemplo, tenemos actualmente muchos alimentos que tienen mejor sabor, mejor textura, que duran más que los alimentos anteriores y todos vienen de un proceso de transgenia o ingeniería genética, donde se ha ido modificando principalmente el ADN para así poder tener características que antiguamente no se tenían. Ahora, el proceso para fabricar un OGM, o también entendido como organismo genéticamente modificado, se hace de la siguiente manera. Primero debemos entender de que la característica que yo le quiero dar a un alimento no se genera en un laboratorio de la nada, sino que proviene de otro organismo que tiene esa característica y yo la quiero pasar a mi segundo organismo para que también la tenga. Por ejemplo, la imagen nos muestra el caso del maíz, el choclo, como quieran decirle. Esta planta, el choclo, es muy susceptible a lo que se llama el gusano taladrador, que es una plaga. Sin embargo, hay bacterias que tienen un gen que se defiende contra este gusano y no son atacadas contra ella. Entonces los científicos lo que pensaron fue cómo le podemos dar esta resistencia de esta bacteria al choclo. Entonces, primero analizaron la parte total del ADN de la bacteria y aislaron el gen, el trozo de información que contenía la proteína o la información de la proteína para defenderse de ese gusano. Entonces lo sacan y lo aíslan. Ese mismo gen lo inyectan en una segunda bacteria para poder multiplicar dicha bacteria y que se creen muchas copias de ese gen. ¿Por qué se usan bacterias? Porque son organismos más simples, al ser células procariontes y que de paso su ADN se forma en anillos, se puede seleccionar mucho más fácil dónde está la información, a diferencia de un organismo eucariótico, como nosotros, que nuestro ADN es mucho más complejo que el de las bacterias. Entonces, volviendo a la explicación, vamos a tener de que esa segunda bacteria se crea un cultivo sobre una placa de metal, que generalmente es tuxteno, donde queda impreso, por decirlo de alguna manera, ese gen o esa información y a través de calor o gas se va estimulando que esa información quede en el medio para que así las células vegetales del choclo puedan adquirir la información y finalmente generar también esta proteína que aleja al gusano taladrador. Para explicarlos un poco más simple, porque ya esta es una explicación muy específica, muy técnica. Imaginemos que yo necesito crear una casa que sea resistente a los sismos, a los terremotos. Los ingenieros del sur se preocupan por lo general de lo que son las lluvias, el frío, etcétera, y tienen muy poca formación en lo que es hacer una casa antisísmica. Entonces, lo que se hace generalmente es capacitar a estas personas.
Se traen expertos en esa área para que le enseñen, le entreguen el conocimiento a esas personas y también ellos puedan crear casas resistentes a los sismos. En los organismos es lo mismo. Yo le doy la información para que ese organismo que no tiene la característica que yo deseo pueda tenerla a través de la adquisición de genes de ADN. Ahora bien, ¿para qué se modifican los alimentos finalmente? ¿Para qué yo necesito crear organismos genéticamente modificados? Lo primero es alimentos más nutritivos, ya sea de origen animal o vegetal. Muchos alimentos por sí mismos no tienen todos los nutrientes que yo necesito. Y en economías donde yo tengo muy poco dinero, donde tengo que comprar vegetales o tengo que comprar cierta cantidad de carne, estos alimentos modificados me ayudan que con pocos alimentos o con poca variedad yo pueda tener toda mi necesidad nutricional. También se modifican para poder hacer de que las plantas sean más resistentes, ya sea a la falta de agua o a las plagas. Lo mismo pasa con los pollos, las vacas, etcétera. Se va a modificar su ADN para que no necesiten tanta agua ni tantas plagas puedan afectarla. El tercer motivo por el cual se va a modificar un alimento va a ser para que bajen su costo de producción, de que sea mucho más fácil que se reproduzca y además que dure más. Por ejemplo, yo noto al tiro la diferencia entre un tomate silvestre y un tomate transgénico. El tomate silvestre me va a durar en el refrigerador sano y bueno una semana, sin embargo, el transgénico me va a durar 2 semanas. Y además también hace de que las plantas crezcan más rápido. Estos son como los 4 motivos principales por los cuales yo modifico un alimento. La pregunta del millón es, ¿existe algún riesgo al modificar alimentos? Obviamente que sí. Al ser un proceso artificial, no se puede asegurar de que no va a pasar nada. Al contrario, puede haber alimentos que no tengan todos los nutrientes, que al haber modificado tanto el ADN ya no cumpla con las necesidades de mi organismo. Además, no hay un protocolo todavía que sea para todos igual. Muchas veces estos genes, al no tener esa información original de ellos, puede que la rechace o cree problemas, lo que va a llevar a un cambio genético inesperado y dañino. Y de paso, estos alimentos transgénicos tienen una probabilidad mucho más alta de producir una alergia o que sean tóxicos para los seres vivos. El detalle está en que muchas veces pensamos que la transgenia es solamente en un laboratorio, pero también se hacía desde los tiempos anteriores a la invención quizá de las jeringas, de los laboratorios. Se hacía a través de la agricultura, cuando yo combino especies, por ejemplo, el limón que hoy conocemos proviene de la mezcla de otros cítricos que, no exist que existían antes del limón. Ahora vamos a ver el segundo tema, que es el ejercicio en la adolescencia. Habíamos hablado de que ustedes están en la etapa final de lo que es el proceso de madurez. Ya están logrando un cuerpo de casi adulto y la mayoría tiene una apariencia mayor. Sin embargo, no pueden descuidar el ejercicio que ustedes realizan. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio le va a ayudar principalmente a desarrollar un aparato locomotor, es decir, sus huesos, músculos, articulaciones, saludable, que tenga la fuerza necesaria para llevar a cabo las actividades del día a día y que además se mantenga una postura saludable, cosa de que el día de mañana cuando sean adultos no generen problemas a la hora de poder avanzar en sus actividades diarias. Además, el ejercicio ayuda principalmente a desarrollar un sistema cardiovascular, corazón y pulmones que trabajen de forma óptima. Si ustedes no desarrollan su capacidad pulmonar a esta edad, es muy difícil que generen aguante a la hora de hacer más ejercicios cuando sean adultos. Principalmente ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, etc. Otra razón para poder hacer ejercicio a la edad de ustedes es poder aprender a
coordinar y controlar su cuerpo. Muchas veces los niños que no juegan en la infancia o que no hacen mucha actividad física suelen ser un poco más torpes que aquellos que estaban acostumbrados a saltar, a correr, etcétera, porque el cuerpo tiene memoria. Y si yo no ejercito, si yo no practico, más adelante me va a costar mucho más tomar una rutina o tener coordinación y manejar correctamente mi cuerpo. Por último, el ejercicio siempre me va a ayudar a mantener un peso corporal saludable, que eso varía mucho entre el tipo de cuerpo, la estatura y la actividad física de cada persona. ¿Qué deportes se recomiendan generalmente para ustedes? Primero, vamos a dividir en tres grandes grupos los deportes según su riesgo o según el beneficio que tienen para ustedes. Los deportes más tradicionales son aquellos que tienen menos riesgo de causar lesiones para ustedes, como el fútbol, el baloncesto, la natación, el patinaje, el ciclismo. Obviamente que puede haber un riesgo, pero es menor. Donde hay mayor riesgo en el tenis, por obviamente la parte del brazo, los desgarros, el judo, la esgrima, la danza, porque son deportes que requieren un poco más de fuerza corporal. Y ya hay deportes de alto riesgo, como el salto en trampolín, la halterofilia, o sea, el levantamiento de barras, el esquí náutico, rugby y deportes que necesiten elementos de protección más allá de los que podemos tener quizás para hacer el fútbol o el baloncesto. Tercer tema que vimos fue el estrés. Yo sé que este es un tema bien importante hoy en día y que nos hace falta poder controlar. ¿Qué es el estrés? El estrés, primero que nada, tenemos que entenderlo como un mecanismo propio del cuerpo, que se activa principalmente en situaciones donde hay tensión o hay un peligro para el organismo. Es la forma que tiene mi cuerpo de avisar de que tiene que prepararse para algo que puede pasar y que tenemos que asegurar de que el organismo, nosotros, las personas, podamos salir vivos de esa situación. Principalmente vamos a dividir el estrés en los niveles físicos, emocional o psicológico. Generalmente cuando hay un estrés físico es por algún malestar o alguna enfermedad. Cuando hay un estrés emocional puede que sea por el dolor de una muerte de un ser querido, una ruptura amorosa o algo que me cause un malestar emocional. Y psicológico como el miedo, la ansiedad, etc. Hay dos tipos de estrés principales, a nivel de duración y a nivel de síntomas. Uno es el estrés agudo, que es el estrés que vamos a sufrir generalmente por alguna prueba, por alguna situación concreta. Es temporal y que manejándolo bien se puede resolver fácilmente. El segundo tipo de estrés es más complejo, que es el estrés crónico, porque este estrés dura en el tiempo, más allá de 2, 3 meses, que no tiene un motivo concreto muchas veces, sino que también se ve mezclada lo que es la biología y la química cerebral. El estrés crónico actualmente se presenta mucho en una sociedad como la nuestra, donde estamos obligados a trabajar, a estudiar, a rendir, a muchas veces sacrificar parte de nosotros para poder rendir con lo que nos están pidiendo. ¿Qué efectos tiene el estrés ahora en mi cuerpo? Porque como un mecanismo que es positivo para mí, puede tener efectos negativos. Sí los tiene, porque el estrés debería ser temporal, no debería mantenerse. Si yo tengo un estrés crónico, probablemente voy a tener problemas en mi sistema digestivo, dolor de estómago, colon irritable, vamos a tener diarrea, nerviosismo, etc. Somos propensos a la obesidad, porque como nos da más hambre por la ansiedad, podemos subir de peso. Además, el cortisol, que son las hormonas que se liberan en las situaciones de estrés, produce un aumento en la grasa corporal. Si el estrés se mantiene, yo debilito mi sistema inmune y soy más propenso a las enfermedades. ¿Por qué razón?
porque como mis defensas están preocupadas de prepararse en atacar algo que viene, va a descuidar su actividad más cotidiana. A nivel nervioso vamos a tener problemas de ansiedad, depresión, pérdida de sueño, ya no vamos a querer hacer las cosas que nos gustaban o que nos ayudaban a relajar, entonces vamos a andar más tenso, más propenso a ataques de rabia, a problemas, etcétera. Y finalmente, a nivel de corazón, vamos a tener un aumento de la presión, vamos a tener alguna taquicardia y mayor aumento del colesterol en sangre, lo que puede hacernos propensos a un paro cardíaco. Por eso el estrés está directamente vinculado a las enfermedades cardíacas. Cuarto tema, sociedad y drogas. Como ustedes saben y habrán visto en las guías, el enfoque que le dimos a este tema no era tanto como materia, sino era ver qué pasaba con la sociedad, cómo reaccionábamos a una temática tan común, lamentablemente, que son las drogas. Y también pensar de que las drogas no es solamente el alcohol o la cocaína o la heroína y drogas duras, sino también son los medicamentos que tomamos muchas veces sin receta. Entonces, para contextualizar todo lo que acabo de decir, pensemos en qué son las drogas. Las drogas son cualquier sustancia que no sea producida por el organismo y que van a causar un efecto en él, ya sea de aumentar o disminuir la actividad del sistema nervioso principalmente. ¿Qué tipo de consumos existen? Primero está el consumo experimental. Es aquel consumo que yo lo hago por probar. Por ejemplo, típico que en la adolescencia se prueba el cigarro, el alcohol, la marihuana, etc. Y según el acceso que yo tenga y el círculo donde me envuelta, van a ser más o menos drogas las que yo puedo llegar a probar. La mayoría de las drogas no causa una adicción inmediatamente. Tiene que ser una droga muy fuerte y en una concentración muy alta para que el consumo experimental pase a un nivel más alto. Cuando una persona prueba una droga y decide seguir consumiéndola de forma reiterada, tenemos que es un consumo ocasional. Generalmente el que consume ocasionalmente no presenta problemas en su vida diaria. No se nota, por ejemplo, que fuma marihuana o que toma alcohol, sino que puede realizar sus actividades diarias sin mayor problema, no deja de hacer lo que hace por consumir, pero cuando ya pasa esa barrera, llegamos al consumo problemático o riesgoso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya tenemos personas que llegan alcoholizadas a trabajar, que no pueden estar mucho tiempo sin la droga, pero todavía no llegan a la adicción, todavía podrían salir de ahí. Ya el último nivel es la adicción, cuando la persona necesita consumir la droga para funcionar, ya que si no la consume está mal, está irritable y genera lo que conocemos como síndrome de abstinencia. ¿Qué consecuencias sociales ahora tienen las drogas? Primero, se perjudica a la familia. Muchas personas que consumen, lamentablemente, designan dinero de alimentación, para la ropa, para poder suplir lo que es el consumo, porque consumir drogas niños no es barato. Además, se forman discusiones en la familia, por qué está pasando esto, quién falló, cuando realmente no hay respuestas ciertas para esas preguntas. Y finalmente, si una mujer embarazada toma drogas, puede llegar a provocar malformación o problemas en los fetos y en el bebé que está por nacer. Ahora el último tema que vimos fue la radiación ultravioleta. ¿En qué consiste la radiación UV o ultravioleta? Es un tipo de energía que nos llega de parte del Sol y que tiene distintas longitudes de ondas y que permiten la vida en la Tierra. Pero sin embargo, no es totalmente inofensiva. La vamos a dividir en tres grandes grupos que son A, B y C. La radiación de tipo A generalmente tiene una longitud de onda entre 315 y 400 nanómetros,
corresponde al 95% de toda la radiación que nos llega, y si estamos expuestos de forma continua a esta radiación, es probable que tengamos daños superficiales de la piel, a diferencia de la radiación de tipo B, que va a dañar las capas más profundas de la dermis, lo que hace que este daño sea mucho más peligroso todavía. Aunque la radiación de tipo B solamente nos llega en un 0.25% de toda la radiación que nos llega, y su longitud de onda es de 280 a 315 nanómetros. Finalmente tenemos la radiación de tipo C, que es la más peligrosa, ya que destruye el ADN de las células, lo que provoca la muerte del organismo, pero esta radiación tenemos la fortuna todavía de ser retenida por la capa de ozono. No hay mayores daños todavía, pero a medida que vamos eliminando la capa de ozono, mayor radiación de tipo C nos puede llegar. Ahora, no sé si te han visto esta diapositiva antes, que es el índice de radiación UV. Es un cálculo que hacen los científicos para medir cuánta radiación está llegando a la Tierra y cuánto no se está filtrando por la atmósfera. Por ejemplo, en los niveles 1 y 2 no es necesaria protección, puedo salir sin bloqueador y no me voy a quemar. Ya de los niveles 3 al 7 se necesita una protección, estar más a la sombra, llevar gorro y bloqueador. Y finalmente, ya cuando un índice marca de 8 hacia arriba, lo ideal sería no salir a la calle y protegerse ya sea con ropa larga, con gorros o gafas. Generalmente nosotros acá en la zona norte, Antofagasta y Mejillones, tenemos una radiación que va entre los niveles 9 al 11, por lo cual ustedes sí o sí deben usar bloqueador solar. Ya, finalizando este recuento de estos 5 temas, la actividad que les voy a dejar es tomar cualquiera de estos 5 temas y generar una propuesta que pueda ayudar a la ciudadanía a informarse sobre este tema. Por ejemplo, si yo quiero hablar de radiación ultravioleta y cómo afecta el cáncer de la piel, yo puedo hacer una demostración para las personas de cómo un bloqueador ayuda a proteger una superficie de goma a diferencia a una goma que no tiene. La idea es que ustedes creen un tema de estos 5 y hagan algo novedoso, algo que le ayude a la gente a entender más fácil. Piensen en qué actividad a ustedes les serviría para poder entender mejor los temas que hablamos. Entonces, chicos, nos vemos en las próximas cápsulas. Cualquier duda o consulta, me hablan por Classroom o al correo biojjlb2020@gmail.com y ahí estaré respondiendo todas sus dudas y consultas. Un gran abrazo y espero que estén muy bien. Nos vemos.